Ya, entonces, ahora yo preparé una clase que básicamente voy a hablar de todo lo que es tipos de rocas. Como spoiler para la gente que sepa algo que sea de geo, porque me sigue harta gente que estudió geología también, probablemente no ya sepan todo lo que voy a hablar. Esto es full como forma de divulgación, para que sepan un poquito los que no saben. Soy de Ingeniería Civil en Minas, me interesa. Bienvenido, estimado. Y entonces, hoy vamos a hablar de los tres tipos mayores de rocas que existen y sus características y propiedades. Y recuerden que cuando esté hablando alguna diapositiva que tenga que ver con alguna pregunta que ustedes tengan, me preguntan en el chat. Yo estoy leyendo continuamente. Por eso estoy mirando así como para el lado. Ya, eso. Déjenme ponerlo en pantalla completa porque lamentablemente, como tengo dos pantallas, se me cruza esto. Ahí está. Ya. Entonces, partiendo con terminología básica. Piedra o roca. El otro día estábamos hablando de esto con los chiquillos de acá del chat y salió una definición bastante chistosa. La voy a subir después al TikTok. La voy a subir, la tengo pendiente, pero tengo el archivo. Ya. Básicamente siempre dicen, no, el geólogo dijo piedra, está mal dicho, lo van a retar o lo que sea. Pero en realidad es lo mismo, solo que viene la etimología, ya en modo serio, no voy a decir el chiste que salió. Viene de lo mismo, básicamente. Piedra viene del griego y roca viene del latín. Entonces, normalmente, nosotros acá en Chile, por lo menos en el español, yo he sabido que se usa más piedra que roca. Pero en la academia se le empezó a usar mucho más fuerte la palabra roca porque hace la distinción con las piedras, porque piedra suena como muy coloquial, algo como muy de poco valor, algo que está tirado en el suelo, algo que no tiene importancia. Entonces se empezó a usar la palabra roca para denotar al objeto de estudio básicamente de la geología. Entonces, claro, hay team piedra, team roca, pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Para qué estamos con cosas? Así que si ven a un geólogo diciendo piedra, no está mal, pero hay profes que les dan maña. Hay profes de la universidad que son mañosos en ese sentido. Ya, entonces, vamos a hablar de las rocas, que en general una roca se va... ¿Y por qué me retáis a mí? Nada más por el meme nomás. Ya, una roca es la acumulación de muchas cosas, normalmente minerales, pero también pueden tener trozos de otras rocas, de otras rocas que vendrían siendo los sedimentos, minerales, fósiles y un montón de cosas. Básicamente las rocas son acumulaciones de cualquier material no orgánico que se encuentre en la Tierra, en la corteza en particular. Vidrio también, muchas gracias, Benny. En particular en las rocas ígneas. De paso, si me centro mucho en las rocas volcánicas, lo siento, es que es mi área y me gustan mucho, así que probablemente me alargue en esa parte. Ya, entonces, haciendo bien para la gente que no cacha, la diferencia importante entre mineral roca es que una roca es la acumulación, como habíamos mencionado, de diversas cosas. Y un mineral, para los que vieron la clase de minerales, tiene una definición exacta. Si mal no recuerdo, que siempre se me olvida. Un mineral tiene que ser un sólido inorgánico con una red cristalina, con una estructura química definida y una más, me falta una más. Sólido inorgánico natural. Sí, lo homogéneo está dentro de la red cristalina y natural, tiene que ser natural, porque en ese sentido podrían los cristales artificiales ser considerados minerales, pero no. Ya metiéndonos en el detalle, por ejemplo, un diamante no es un diamante natural es un mineral, pero un diamante artificial no, es un cristal. Un cristal o un cristal solamente, no vidrio no. Así que esa es la principal diferencia. En el caso de las rocas ígneas, que son casi todas cristalinas, podemos ver que este mineral se llama biotita, que es un mineral que se parte en laminitas. Y todo lo negro que está acá son biotitas. Entonces, el concepto de roca ya incluye los minerales de por sí. ¿Cómo que dime, un diamante de plástico no es mineral? Claro, del diamante de eBay. No, no compren minerales en eBay. La mayoría son super mulas. Ya, entonces, las rocas naturalmente siguen un ciclo. Vamos a tener, bueno, diversos tipos de roca y ocurren distintos procesos que hacen que vayan continuamente mutando de unas a otras. Y esto es continuo, es natural y ocurre siempre. Casi todas las rocas que van a haber pasado por más de uno de estos procesos. Entonces, partiendo por las rocas volcánicas,
Tenemos las rocas volcánicas son un tipo de roca ígnea, que ya voy a entrar en eso, que después, por procesos de meteorización, que vendría siendo todo lo que es alteración química y ruptura de estas rocas, se empiezan a moler. Después tenemos procesos de transporte. Voy a poner el puntero que sea mejor. Tenemos procesos de transporte. Todo este molido se empieza a mover. Tenemos la sedimentación, que es cuando este molido, después de moverse, se empieza a asentar, se convierte en sedimento y ocurre el proceso de la diagénesis, que es un proceso en el cual el sedimento suelto se convierte en roca de nuevo. Y de esta forma se forman las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias luego pueden pasar por un proceso de metamorfismo, que ya voy a explicar más adelante de qué trata, y se pueden convertir en rocas metamórficas. Las volcánicas también se pueden convertir en metamórficas, fíjense que están las flechitas cruzadas. Y las metamórficas nuevamente se pueden fundir por procesos internos de la Tierra, ya están en contacto con cosas muy calientes que se van a fundir, se convierten en magma y el magma se pueden convertir de nuevo en rocas volcánicas o bien rocas plutónicas, que son las rocas ígneas como de adentro de la Tierra. También voy a llegar a eso. La roca tiene evolución Pokémon, claro. De hecho, yo diría que son como los iniciales. En geología, elegir el tipo de roca que te gusta más y a que te vaya a dedicar a estudiar es como elegir el inicial de Pokémon, así como fuego, agua o hierba. ¿Cuál te gusta más? Bueno, ya, pues entonces, todas las rocas pueden salir a superficie y pueden pasar por meteorización. Y todas las rocas que no son metamórficas pueden pasar por un proceso de metamorfismo y alterarse y convertirse en una roca metamórfica. ¿Sí? Ya, partimos entonces con las rocas ígneas. Las rocas ígneas, por definición, son cualquier tipo de roca que se venga a partir de roca fundida, dígase lava o magma. Entonces, llegando a eso, quiero primero hacer la diferencia entre lava y magma. Normalmente, la definición más básica que se da cuando hablamos de lava y de magma es que magma es cuando está dentro de la Tierra, lava es cuando está afuera de la Tierra. Es como la definición más fácil. Pero hay sutilezas en este caso. Normalmente un magma es algo que se va a encontrar casi siempre dentro de... ¿Cuál es mejor para hacer pizza? Ninguno, todo está intoxicado. Ya, un magma va a estar, es roca fundida que se encuentra dentro de la Tierra y que va a estar normalmente asentado, así como estable, va a estar como quieto, como en burbujita. Se puede, pero solo una vez, claro. Si comes algo cocinado con magma, puedes solo comerlo una vez. Bueno, los magmas también están asociados mucho con el volcanismo porque normalmente desde un reservorio magmático, que se llaman como esta, a una cámara magmática, suelen estar alimentados los volcanes. Ahora, cuando en estas cámaras hay un exceso de presión hacia la superficie, normalmente ocurre ruptura, el material fundido sale a la superficie y se producen las erupciones. Y ya, cuando las erupciones ocurren de forma no tan explosiva, sino que de forma, se dice que es efusiva porque son más tranquilas y sale el material fundido sin chisporrotear, sino que sale como un flujo, lo empezamos a llamar lava. La principal diferencia es que normalmente al salir a superficie un magma va a perder todos los gases que tiene. Los magmas pueden disolver gases en su interior de la misma forma que una bebida puede tener disuelto las burbujitas de CO2, las burbujas que tomamos cuando abrimos una bebida. Entonces cuando sale a superficie, como hay procesos de descompresión, o sea, este sistema se abre, empieza a salirse todo el gas. Entonces, químicamente es distinto. Y por ende, químicamente va a formar distintos tipos de minerales, distintos tipos de texturas, normalmente. Ahora, ¿por qué es importante mencionar la diferencia entre magma y lava? Porque existen dos tipos de rocas ígneas que vamos a tocar a partir de cada uno. Magma igual Coca-Cola. Puedo decir efectivamente que sí. Un magma es igual a una Coca-Cola porque de hecho en el ramo de volcanología hicimos un experimento con Coca-Cola haciéndolas explotar. Y era con nota, entonces era algo muy académico, muy científico. Ya, siguiendo entonces. Existen dos tipos principales de rocas ígneas, que son las intrusivas y las extrusivas. Y hay un tercero que no voy a tocar mucho ahora porque son bien complicadas.
Entonces, dependiendo de dónde se forme la roca en el proceso de un volcán, vamos a tener distintos tipos de roca. Si se forma dentro de la cámara magmática en profundidad, acá donde tengo el cursor, vamos a tener que se llama una roca intrusiva, intrusiva de dentro, o plutónica, plutónica porque se refiere a las profundidades. Un segundo. Tanque Vargas, gracias. Hoy no me salió el estornudo. Ya, ya. Entonces, en profundidad tenemos la roca intrusiva o plutónicas. Ya, si tenemos un flujo de lava que sale a superficie y sale sin mayor explosividad, tenemos las rocas extrusivas, extrusivas de exterior, o volcánicas, asociadas al volcán. Efectivamente, el timing. Y por último, cuando ocurre una erupción explosiva en un volcán y tenemos ceniza, fragmentos de roca, lava, pero de forma vaporizada, así como en el aire, tenemos toda esta mezcla de material que escupe un volcán y esto cae caliente y se forman rocas a partir de eso, tenemos lo que se llaman rocas piroclásticas. Como dije, las piroclásticas son complicadas, así que ahora no las tocaré. Ya. Otro proceso que la verdad es medio complicado de entender, entonces si no lo entienden no se preocupen, es complicado, es la diferenciación magmática. Existen distintos tipos de rocas que provienen a partir de una lava o un magma, que dependiendo de la química de este magma van a tener distintas propiedades. Y además están asociados con otras cosas, por ejemplo, depende si la erupción va a ser más explosiva o más tranquila, va a decir cuán grandes van a ser los volcanes que se van a formar. Y también va a estar asociado mucho al lugar donde estamos. Por ejemplo, no vamos a tener unos tipos de roca en Hawái, por ejemplo. Entonces, a medida que un magma va subiendo desde el manto hacia la superficie, el magma puede interaccionar con la corteza, con las rocas que estaban anteriormente por sobre todo esto. Y empiezan a absorber pedacitos de estas rocas o bien empiezan a sacar elementos muy ricos en metales perdón, no elementos, minerales ricos en metales desde el líquido. Entonces, poco a poco, los magmas pueden ir cambiando su composición. Volcán, aquí explotando de Chile. Bueno, entonces, a medida que va cambiando su composición, va a causar que los tipos de rocas que van a formar van a ser distintos. También va a causar que la temperatura va a ser de formación de los minerales van a ser distinta. Y que, bueno, el tipo de volcán que tengamos arriba también va a ser distinta. Por ejemplo, acá tenemos tres ejemplos, no voy a dar después los nombres de estas rocas, que si tenemos un magma muy poco diferenciado, se dice, vamos a tener una roca bastante negra. Voy a hablar solo de lo que se ve. Una roca negra que suele tener normalmente olivino y plagioclasa. Son los minerales que suele tener. Ya se empieza a diferenciar un poquito más. Tenemos una roca que ya pasa a ser más grisácea. Tiene mucha más plagioclasa, si se pueden dar cuenta. Ahora tenemos puntitos blancos visibles. Y en este caso vamos a tener en minerales plagioclasas y anfíboles. Y si esto sigue subiendo y sigue absorbiendo pedacitos de la corteza y sigue cambiando continuamente, vamos a tener esta cosa que ya pasa, ¿cachan? Como cambia de negro a blanco. Y esto ya son las rocas muy evolucionadas. Era un Gabriel de abajo, es un basalto. Elegí solo las extrusivas acá. Y bueno, acá vamos a tener una roca muy clara que va a tener poquitos minerales. Estos normalmente son ricas en cuarzo. Estas sí evolucionan como los Pokémon. Efectivamente. Bueno, y el cambio más importante que tienen las rocas a medida que van evolucionando son que van incorporando sílice dentro de su estructura. El sílice son básicamente lo mismo que compone el cuarzo. Entonces, ¿esto tiene que ver con la serie de Owen? Sí. Porque a medida que cambias la composición de de un magma, vaya a tener distintos minerales cristalizando y eso es directamente la serie de Owen. No me quise meter ahí porque es medio técnico, la verdad. Pero sí, tiene mucho que ver. Bueno, entonces esto se va a ir enriqueciendo de sílice poco a poco. Ya, entonces, antes había mencionado las rocas extrusivas y las rocas intrusivas. Entonces, las extrusivas van a formarse a partir de una lava y las intrusivas van a formarse a partir de un magma.
Las extrusivas, en cuanto al nivel de evolución, vamos a tener desde menos a más. En primer lugar, la comatita. Esta es una roca que tiene exactamente la composición del manto superior. Entonces son extremadamente raras de ver. Creo que han pillado muy poco muestras de comatita en superficie. Después tenemos basaltos, que son ya unas rocas un poco más oscuras que tienen la composición de la corteza inferior. Después tenemos la andesita, que vendría siendo corteza intermedia superior. Y riolita, que ya vendría siendo como la casi en corteza superior superior, así como muy diferenciado, muy evolucionado. Básicamente toda la cordillera de los Andes son andesita y basalto. No, los basaltos son terrible comunes. Ya, dando un poquito de ejemplo, las comatitas son muy raras. Tendrías que tener volcanes muy particulares. Basaltos son muy comunes en las islas volcánicas, dígase Isla de Pascua, Juan Fernández en Chile. En Ecuador tienes las Galápagos, tienes Hawái, Santa Elena, que está al lado de África. ¿Cuál otros basaltos? Algunos. Ah, las Canarias también tienen basalto. Bueno, esas son las islas que me acuerdo ahora mismo. También se pueden dar en continente y también se dan en el medio de las placas tectónicas que se están separando. De hecho, hay un eje simétrico entre África y Sudamérica, donde se están separando las placas y ahí está lleno de basalto. Es un arco volcánico. Veremos sedimentaria, efectivamente. Enseguida las voy a tocar. O sea que mientras más cerca un volcán, las rocas son más negras, o mientras más que más cerca, mientras menos el magma interaccione con la corteza cuando va subiendo. Por ejemplo, si tenemos una corteza muy gruesa, porque puede tener distintos grosores, si tienes una corteza muy gruesa y el magma al subir agarra muchos pedacitos de corteza y los incorpora, vas a tener cosas más de la derecha. Pero si tienes un magma, digamos que por ejemplo tienes una falla, entonces el magma se mete por la falla y como que no agarra tantos pedacitos de corteza porque sube más fácil. En ese caso vas a tener cosas más hacia la izquierda. Se ve al revés en mi cámara, pero bueno, hacia la izquierda. Eso básicamente. ¿Qué otras cosas les puedo decir? Bueno, eso, la cordillera de los Andes está llena de basaltos y andesita. De hecho, como dato curioso, con mi profesor de Volcano acuñamos un término en campo que me da mucha risa, que es que la geología de Chile es, como se llama, el basurero volcano sedimentario. Que básicamente cualquier lugar donde vayas en Chile y veas la geología vas a tener la misma descripción en las cartas geológicas, que va a decir intercalación de rocas sedimentarias con rocas volcánicas. Y las rocas volcánicas siempre van a ser andesitas. Es como la mitad de Chile es igual. Tendrías que meterte ahí en detalles para saber eso. Ya, pero eso es dato aparte. Ya, ahora hablemos de las rocas intrusivas. Las rocas intrusivas. Ah, una cosa que me faltó de las extrusivas, perdón. La característica de las extrusivas es que como son producto de la erupción de un volcán y salen a superficie, se enfrían muy rápido. Y al enfriarse muy rápido, va a primar que los minerales se formen muy chiquititos y muchos. Entonces no vamos a poder ver tantos minerales visibles. De hecho, si se pueden dar cuenta, la mayoría de las rocas son bastante lisas. En el caso de la andesita podemos ver los cristales más blancos, pero porque destacan frente a una roca que es mayormente negra. Y en la riolita también podemos tener una roca mayormente blanca, pero que tiene unos puntitos negros. No sé si se alcanzarán a ver. Y, selenamorfo, efectivamente, los minerales no tienen caras bonitas. Y además, tienen mucho vidrio en su interior. Se ven más que nada cuando lo ven en un microscopio, pero estas rocas tienen harto vidrio. Ya, ahora sí. Hablando de las rocas intrusivas. Las rocas intrusivas se producen cuando cristaliza un magma. Esto es interior de la Tierra. Al cristalizar al interior de la Tierra, vamos a tener que el enfriamiento va a ser muy lento. Entonces, al enfriarse de forma muy lenta, van a tender los cristales a ser mucho más grandes. De hecho, estos normalmente se pueden ver a simple vista. Y de hecho, acá se puede notar que podemos ver puntos mucho más visibles. eh, Mucho más visibles. Cada como colorcito que se puede ver acá es un tipo de mineral distinto. De hecho, ya los podemos distinguir a simple vista.
Estas no son las que te mandé la otra vez. No me acuerdo. Buster X2, muchas gracias por seguir. Bienvenido a la cámara magmática. Ya. Entonces, esto es exactamente igual que las rocas anteriores, solo que se enfriaron en profundidad. Si tenemos algo muy poco evolucionado, vamos a tener las peridotitas. Estas son conocidas porque la peridota es una gema, de hecho, que se hace en partir del olivino. John, muchas gracias por seguir. Bienvenido a la cámara magmática. Bueno, la peridotita, de esta se hacen las joyas de peridota. Los gabros ya son roca. De hecho, esta hay en la quinta. Me lo mencionaron anteriormente. Hoy que llegaron harta gente. Follow the Wars of Surfer. Muchas gracias por seguir. ¿Cómo puedo identificar una roca intrusiva? Porque cerca donde yo he visto parecidas, aunque quizá no estoy seguro. A ver. Normalmente, cuando estamos en superficie, se van a ver granitos. Y esto podemos ver. La forma más fácil de identificarlo son los mesones de cocina. Estos son típicos de granito. Básicamente, lo más indicativo es que van a ser muy duras. Takumi, muchas gracias por seguir. Vas a tener cristales muy grandes, visibles a simple vista, y van a ser muy duras. Como tienen cristales grandes, suelen tener mucha más dureza al aferrarse entre sí, entonces son mucho más difíciles de partir. Además, no tienen vesículas, que son estos como hoyitos que se forman cuando al enfriarse botan gas. Entonces deja espacios vacíos. Y estos no aparecen en las intrusivas. Normalmente los granitos, que son estos lugares donde sacan como mesones, o sea, como rocas para hacer mesones, suelen ser las intrusivas. Tengo unas con cristales que se desarman solas. Claro, pero es que ahí metemos el concepto de meteorización. Cuando están muy, muy alteradas por el ambiente, por ejemplo, por el agua de la lluvia, van a empezar a deshacerse solas. Cuando están frescas, que se les dice, es cuando están impeque. Ya bueno, entonces siguiendo con las intrusivas. Entonces tenemos la peridotita en primer lugar. Después tenemos los gabros. Los gabros estos, hay uno en la quinta, como había dicho. No me acuerdo bien cuál cerro era. Voy a buscarlo y se lo diré eventualmente. Pero hay un gabro en la quinta. Y estos normalmente se dan en las zonas de separación de placas. Y claro, se ven piroxeno. Esto suele tener minerales de piroxeno y olivino, muy comunes. Los olivinos son los verde claritos, los piroxenos son los negros. Después tenemos las dioritas. Y después tenemos los granitos. Entonces, cada roca extrusiva, la que mencioné anteriormente, tiene su equivalente intrusivo. La peridotita con la comatita, el gabro con el basalto, la diorita con la andesita y el granito con la riolita. Y ahora básicamente con esto entienden la mitad de las rocas del Minecraft. Básicamente. Mucha gente se quejaba del Minecraft de que, ay, ¿por qué hay tantas rocas? Pues, si son todas las mismas, como para sacar las cosas, y es porque hay distintos tipos. Es bastante importante. Algunas intrusivas que contengan cobre. A ver, el cobre está asociado a otros procesos, a un proceso que se llama alteración, que es que, esto no me voy a meter en detalle, pero mencionado de forma general, cuando tienes un magma en profundidad, a veces estos magmas, al enfriarse, sueltan líquidos, dígase agua caliente normalmente, rica en sales. Y sales, dígase, cualquier ion en suspensión, y eso incluye los metales. Entonces, estos líquidos calientes, cuando salen de un magma, se pueden mover a través de la corteza y van a atravesar otras rocas. Y al atravesar esas otras rocas, pueden cambiar su composición química. Y muchas veces este cambio de composición química hace que se alteren y que se enriquezcan en algunos metales. Y normalmente casi todos los yacimientos de cobre en Chile son basados en eso. Encontré dos pequeñas erosionadas por el río, las metí al fuego para experimentar y cuando salieron se desarmaron como si nada, solo apretándolas. Es que claro, el agua es lo principal, lo que más hace el agua es romper las rocas. Es un agente meteorizante muy alto, el agua es terrible, hace bolsa todo. Geología es química, sí. Yo diría que la mitad de la carrera es química y la otra mitad es física. Ya. Entonces, acá podemos ver un poquito un diagrama con todos los tipos de rocas. Estos están al revés. Acá tenemos, bueno, no se alcanza a ver, pero tenemos peridotita comatita. Este tenemos gabro basalto, diorita andesita y granito riolita. Y tenemos los tipos de minerales que vamos a encontrar. Porque los minerales también cambian dependiendo de en qué etapa de evolución de la roca estemos. Entonces, ya más hacia lo más primitivo vamos a tener plagioclasa, piroxenos y olivinos. Ya más hacia casi al medio empiezan a aparecer los anfíboles. Y ya los granitos, que son los más comunes de encontrar. De hecho, está lleno de granito, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, en casi todos los cerros que tenemos acá en Chile.
Tenemos harto cuarzo, tenemos feldespato potásico, que son cristales como color salmón. Y tenemos moscovitas, biotitas. Moscovitas yo no he visto mucho en Chile. Biotitas sí está lleno. Y a veces anfíboles. Ya. Sigamos. Pasando entonces a las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son rocas que están compuestas de fragmentos de otras rocas. Básicamente, la provincia hacia del Choyoy y Chonaique. Hoy ahí me pillaste. Yo no me sé de los nombres. El Choyoy me suena por geología de Chile, pero no me acuerdo. Bueno, las rocas sedimentarias son rocas compuestas de fragmentos de otras rocas. Estas son las que típicamente encontramos en los ríos. Entonces, cuando tenemos procesos naturales, normalmente las rocas anteriores, de cualquiera sea su tipo, se empiezan a romper. Forman fragmentos más chicos, forman minerales más chicos. Normalmente los minerales que son ricos en metales suelen deshacerse, suelen quedar casi puro cuarzo, por ejemplo. Y además, todo esto, este molido de materiales suele transportarse de distintas formas. Dígase agua, dígase aire, dígase gravedad. Entonces, todos estos procesos van continuamente moviendo material. Y eventualmente este material va a llegar a zonas donde van a estar estables y se van a asentar. Y a lo largo del tiempo, este asentamiento del material molido va a empezar a lo que se llama litificar, que es el proceso en el cual el material molido, el sedimento, se termina convirtiendo en una roca. Entonces, este material molido, este es como de río, a lo largo del tiempo se convierte en este tipo de roca. De hecho, estas rocas son típicas de las áreas de los ríos. De hecho, si se fijan, esto ya tarea cuando vayan a un río. Normalmente en la zona de la cabecera, donde estamos más alto en la montaña. Está lleno de estas rocas. Uno ve esos bolones gigantes y si te pones a ver, son rocas compuestas de otros pedazos de roca. Efectivamente, un conglomerado. Entonces, gravas propias de ambientes fluviales. Claro, siempre todo lo que es río y en especial la cabecera está lleno de material súper grueso. Ya, entonces, hay dos procesos que priman en la formación de estas cosas, la meteorización y la erosión, que normalmente se menciona muchas veces como sinónimo, pero no son lo mismo. Lo hablaré enseguida. Ya. La meteorización principalmente habla de la desintegración de la roca, de forma física, es decir, la ruptura en pedacitos más chicos, y de forma química, que implica la ruptura de minerales menos estables a condiciones ambientales. Normalmente asociado a cuando hay lluvias. Normalmente el agua, como les decía, es lo que más hace bolsa todas las rocas. Entonces, cualquier mineral en particular que sea rico en metales suele deshacerse con lluvias en la presencia de lluvia, más que nada, o de agua de río. Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de cada uno. Tenemos acá una roca que, si mal no me equivoco, era una roca ígnea, la cual tiene estas rupturas entre medio, estas líneas, que se llaman diaclasas. Una diaclasa es como una falla, pero no se mueve. Entonces, se rompe en bloques, pero no se desplaza. Solo se separa un poquito. Mario XD, muchas gracias por seguir, bienvenido. Ya. En este caso, este tipo de ruptura me llama mucho la atención porque se llama meteorización esferoidal. Fabiola, muchas gracias por seguir, bienvenida. Ya, esto se llama meteorización esferoidal, que básicamente es un tipo de meteorización, normalmente producto por el calor del sol, que hace que las rocas se empiecen a redondear. Esto pasa porque el calor del sol, el sol al irradiar directamente sobre la roca, si bien se acuerdan que las cosas calientes se expanden. Entonces, estas rocas pasan por un proceso continuo de calentamiento, enfriamiento, producto del sol. Entonces las rocas se van a expandir, contraer, expandir, contraer. Y esto poquito a poquito y empieza a hacer que se rompa en cascaritas como si fuera una cebolla. Y estas cascaritas normalmente hacen que la roca se empiece a redondear. Y aparte procesos como naturales hacen que se formen estas líneas. Efectivamente, los cambios de temperatura. Y por otro lado, hablando de la meteorización química, acá tenemos tumbas, que si mal no me equivoco, estas creo que son de Reino Unido. No me acuerdo bien de qué lado. Que son tumbas de mármol. El mármol está compuesto por carbonatos, que es lo mismo que compone las calizas. Y la característica de los carbonatos es que son muy solubles en agua, particularmente si tenemos lluvias ácidas. Entonces, en zonas de Reino Unido muy cerca de las zonas urbanizadas,
suele haber más lluvia ácida, entonces las lápidas que son de mármol suelen empezar a deshacerse. Y sobre todo si llevan harto tiempo ahí, se empiezan a deshacer y a carcomer. Entonces les salen estas capas como oscuras. Y bueno, y además en este caso los musgos liberan ácidos orgánicos que también hacen que se disuelvan. Porque se alimentan de los fragmentos de roca. Sí, efectivamente, es muy loco. De hecho, me acuerdo que para Geo General, como estábamos en modalidad pandemia, cuando lo dicté, con la profe empezamos a idear qué tipo de actividades podíamos hacer para los chicos que no fuera tan fome hacerla online. Y la profe encontró unos datos de cuánto se habían achicado unas tumbas en Reino Unido, eh, producto de las lluvias ácidas. Entonces los hizo comparar la disminución de las lápidas en una zona urbanizada versus una zona no urbanizada. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, en una zona urbanizada habían disminuido, por decir un número, no sé, se habían achicado 5 centímetros y en una zona más rural, donde no había lluvia ácida, se habían achicado un par de milímetros, una cosa así. Entonces, era como muy interesante saber eso. Así que, si algún día se mueren, que no les pongan tumba de mármol porque no va a durar mucho. Imagínense vertir ácido en las catedrales de mármol. Eso yo creo que sería penado con toda la justicia. Porque es patrimonio. Pero sí, me daría pena. Las catedrales de mármol, de hecho, en teoría deberían empezar a deshacerse. De hecho, si seguimos contaminando, los océanos se van a acidificar y las catedrales de mármol no van a durar mucho. Se van a empezar a disolver. Ya, pero no nos pongamos trágicos todavía. Lo siento, Ingrid, así es la naturaleza. Ya. Ahora vamos a hablar de la erosión. La meteorización, como vimos, es la ruptura tanto física y química de una roca. Ahora la erosión es los procesos que incluyen el transporte. Por ejemplo, el roce continuo del agua y el viento o los procesos de gravedad que van a hacer que todo este material se empiece a desplazar. Pero ni tan tóxico como ella. Claro. Entonces acá puse un ejemplo de cada uno. Los ríos, en este caso, bueno, Nacho. No hemos visto metamórfica, estamos recién en sedimentaria. Vimos ígneas. Ya, en los ríos vamos a tener normalmente procesos de erosión. En la parte de arriba, la cabecera de los ríos, como tenemos más inclinación, porque estamos en los cerros, las montañas, vamos a tener que el agua cae con mucha fuerza, entonces va a empezar a limar poco a poco todo los bordes del río. Y ya cuando llega a la parte más baja, empieza a formar estas curvitas que se llaman los meandros. Y va a empezar a depositar todo ese material molido, si pueden ver, en las partes internas de las curvas. Entonces esto está continuamente depositando lo que sacó río arriba. Acá tenemos las dunas, que las dunas están asociadas a un proceso de viento, un viento muy fuerte que transporta arena a distancias gigantes. Y la gravedad, que suele tener material muy grande, muy grueso, y suele estar casi al lado de donde se produjo. Las rocas más angulosas son las que llevan menos tiempo con respecto a las redondeadas, no necesariamente. Las rocas que sean más angulosas y menos redondeadas normalmente están asociadas a procesos con mucha energía, dígase terremotos, por ejemplo. Y también lo que dice es un poco a procesos, ¿cómo se dice? A que ha pasado por menos procesos. Porque mientras más procesos haya pasado una roca, más se redondea. Más se va apareciendo una esferita. Entonces podemos tener una roca muy antigua, pero que no sufrió muchos procesos, entonces puede ser angulosa igualmente. Entonces no necesariamente una cosa angulosa va a ser más joven. Ya, entonces la mezcla de procesos de erosión y de de metamorfismo, de meteorización, van a terminar produciendo todo el material molido que nosotros vamos a tener como sedimento, lo que se llama los sedimentos. Eh, Ya, perdón. Estoy arreglando un poquito la cosita de abajo que estaba corta. Ya listo. Sigamos entonces. Ya, hablando un poco de los ambientes sedimentarios. Este es un pequeño esquema que habla de todas las zonas donde se suelen formar distintos tipos de rocas sedimentarias. Por mencionar algunos, hay muchísimos. Tenemos los aluviales, que los aluviales están asociados a quebradas donde cae material por gravedad. Tenemos los glaciales, que es todo el avance de los glaciares. Literalmente un glaciar es como una barredora.
como un bulldozer que rompe toda la roca y genera pedazos gigantescos que quedan acumulados en los valles glaciares. Son muy típicos. Tenemos los fluviales, asociados a los ríos, lacustres, asociados a los lagos, evaporíticos, asociados a salares, intramareal, que es como la zona donde dependiendo si está en marea alta o marea baja vamos a tener o no agua, plataforma, que es toda la parte planita que está una vez entrando al agua, el margen continental, que es donde el continente se quiebra y empieza como el talud, que es toda esta pared gigantesca, y abisal, que ya es el fondo marino como tal. También tenemos deltaico, que es donde los ríos se ramifican y llegan al mar. O también están los deltas y están los estuarios también. Tenemos arrecifales, que bueno, los arrecifes son como pequeñas, como bolsillitos que se forman dentro del mar. Bueno, las playas. Albúferas, que son como lagunas, básicamente. Eólico, que es todo lo que tenga que ver con depósito de viento. Esto dígase dunas, dígase desiertos. Y kárstico, que tiene que ver con zonas donde haya carbonatos que estén continuamente siendo disueltos y depositados por agua. Entonces, en todos estos ambientes pueden generarse sedimento y depositarse sedimento para formar distintos tipos de rocas. De hecho, con las rocas sedimentarias, ya estudiándolas a fondo, podemos ver de qué ambientes salieron. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que me acuerdo de esto es que en India, que es un país que está al lado del Ecuador, básicamente ambiente muy cálido, encontraron lo que decía acá el Beni, las morrenas, encontraron morrenas, que son típicas de ambientes glaciales. Entonces, tener un país que ahora mismo es cálido con registro de rocas que son de glaciares, nos ayudó a deducir que en realidad la India no estaba ahí, sino que la India estaba más cerca de la Antártida y se fue moviendo hacia el norte y de hecho con el choque contra el continente se formaron los Himalayas. Así que en base a los tipos de rocas también podemos ir deduciendo que estaba que básicamente que pasaron cosas en el pasado. Es como súper entretenido. Y bueno, las rocas sedimentarias a mí en particular no me gustan, pero son las más abundantes en la corteza, porque se generan en todos lados. Sí, los glaciares son terriblemente abrasivos, o sea, es cosa de ir a ver y hay literal montañas. O sea, ustedes no sé si saben, pero los valles glaciares tienen forma como de U. Y esto es porque los glaciares al avanzar tienen mucha erosión a los costados y abajo, entonces va como limando todo el valle y deja esa como U. Y después, en la zona como más lejana que llegó el glaciar en ese valle, suelen haber como montañas de lo que parece ser como molido de tierra. Es como el relleno que echa la gente cuando va a construir acá en Santiago. Ese tipo de relleno que echan para aplanar el suelo, pero gigantes. Y los valles en B son por río, exactamente. Es una lima natural. Diría más que una lima un bulldozer, porque no lo deja como bonito, sino que lo deja horrible. Aunque si tenemos una roca, por ejemplo, un granito, que son muy duros y pasa el glaciar, quedan como muy suavecitos. De hecho, es como... Es agradable pasarle la mano porque es como... Son demasiado suavecitos. Parecen como casi como rocas de playa que quedan así como muy sinuosas. Si yo quisiera ser paleontólogo estudiando geología, debería orientarme a sedimentarias, ¿verdad? Efectivamente. Si el próximo año empiezas con geología, lo mejor es que te orientes a sedimentarias. Porque, bueno, las sedimentarias son las que concentran los fósiles. En particular las rocas marinas. Ya esto me estoy yendo un poco por un anexo, pero mencionándolo un poco, normalmente los fósiles que conocemos suelen ser fósiles marinos y se suelen formar acá. Los más típicos son los amonites, por ejemplo. Y lo que ocurre es que cuando hay terremotos, por ejemplo, este talud, que es básicamente una caída muy abrupta que hay en el mar. Buena Guti, bienvenido. Bueno, los taludes cuando hay terremotos, esta caída de acá que es bastante abrupta, suele botar un montón de material, como que se desprenden pedazos del muro. Y esto cae hacia el fondo marino. Y esto puede, no sé, pues si va pasando un bicho así medio desprevenido, le cae el material encima y lo deja atrapado. Y eso hace que básicamente que se formen fósiles. Entonces casi todos los marinos vamos a tenerlos acá. Tengo una rinconela, no las conozco las rinconelas, las voy a buscar enseguida. Bivalvos también, los bivalvos, las conchitas. Bueno, casi todo lo marino se genera acá. O bueno, también acá arriba sí es que quedan las conchitas normalmente. Y bueno, las cosas más continentales por eso son más difíciles de pillar, porque necesitáis un ambiente muy tranquilo. De hecho, las cosas
como continentales se suelen dar así como en lagos, donde el agua es como muy tranquila. Ay, ya se pusieron a hablar de paleo, cabros, ya me dejan mareado. Yo no sé tanto de. No sé tanto de fósiles. Aunque me fue bien en paleo, porque mi profe era muy motivado. Ya, sigamos entonces. Ya, hay dos tipos de rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias clásticas y las rocas sedimentarias químicas. Primero vamos a hablar de las rocas sedimentarias clásticas. Se llaman clásticas porque están formados por clastos, que es como se les dice a los pedazos de roca. Cuando hablamos de muchos hablamos de sedimento y cuando hablamos de pedazos como individuales hablamos de clastos. Entonces estas son rocas que se han formado por pedacitos de otras rocas, que eventualmente se acumulan en alguna zona y por algún precipitado químico se terminan pegando. Por ejemplo, no sé, precipitado de cuarzo, precipitado de carbonato o algunos óxidos que caen entre medio de los huequitos de esta arena o de estos pedazos de roca y termina todo pegado. ¿Clasto y detrito son lo mismo? Tengo entendido que sí. Depende en todo caso de en qué contexto estemos hablando, pero casi siempre es lo mismo. Ya. El nombre de este tipo de rocas va a depender del tamaño que van a tener cada uno de los clastos. Normalmente, mientras más grande tenemos el tamaño de clastos, tenemos rocas que se formaron a mayores energías. Las voy a mencionar al tiro, están en la otra diapo. Y bueno, estos se dan típicas en cualquier zona donde haya pedacitos de roca acumuladas. Dígase, ríos, derrumbe, en las montañas, glaciares, el mar. Son básicamente típicas de cualquier lugar donde haya acumulación de material. De hecho, como dato curioso, para los que vivan acá en Santiago, la otra vez estaba paseando con mi polola cerca de estas canalizaciones que se hicieron para mover los tributarios del Mapocho. Y así como al lado del metro, y hay como unos surcos donde pasa agua. Y está como la calle, y abajo de eso hay montones de rocas sedimentarias que son típicas de río. Material sedimentario de río. Y se ven ahí los pedazos grandes de las rocas como redondeaditas por el paso del río en el pasado. Entonces, cosas ñoñas que uno se fija caminando por la ciudad. Entonces, sí, eso se llama geología urbana, que puedes pillar cosas geológicas en la ciudad. Ya, entonces. Estos son los típicos más comunes de rocas sedimentarias clásticas, que van desde los granos más finos a la izquierda hacia los granos más gruesos. Teniendo los granos normalmente se clasifican en cuatro tamaños: arcilla, limo, arena, después está grava y después está bloque o brecha. Son cinco tamaños. Poco se habla de las columnas del basalto de Santa Lucía. Hoy es verdad, esos son ígneas. Las voy a mencionar después. Pero yo las fui a ver. Tuve que medir 10 clases ahí. Bueno, pero eso son ígneas, sedimentarias. Bueno, entonces hay cinco tamaños de grano que son los más usados. Tenemos arcilla, limo, arena, grava y bloque. Y estos van de menor a mayor. Y muchas veces podemos ser un poquito más finos y decir, por ejemplo, arena fina media gruesa o grava fina media gruesa. Y ahí empezamos a ser más finos en la descripción. Entonces, los tipos de rocas que vamos a formar son desde más pequeños, granos más pequeños, granos más grandes. Tenemos las lutitas, las limolitas, las areniscas y los conglomerados. Hablando un poquito de los ambientes donde se suelen formar, las lutitas, como son por acumulación de arcilla, suelen darse en ambientes extremadamente tranquilos. Entonces, normalmente están asociadas con lagos. Lagos y lagunas, como están tan tranquilos, cae material muy, 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 muy fino y cae lentamente, lo cual va a hacer que se formen rocas de granito extremadamente fino. Los limos también, que es un poquito más grueso que la arcilla, y los limolitas también están asociadas a los fondos marinos. Estos taludes que yo dije recién que se desmoronaban, también botan pedazos de roca que forman limo. De hecho, dato geológico, como ustedes saben que nosotros chupamos roca, para diferenciar el limo de la arcilla, porque a simple vista se ven exactamente iguales, lo que normalmente uno hace, bueno, una de las pruebas que hace es moler un poquito y metérselo a la boca. Si logras sentir los granitos con los dientes, así como morderlo y cachar que estáis mordiendo algún granito, es limo. Y si no lo logras y se forma como una pasta, es arcilla. Eso es como el tip más típico. Piedra, claro. Bueno, las areniscas son típicas de ambientes desérticos. No antoje.
Si te rompió una muela. No, pues si son granitos chiquititos, no te vaya a poder a mascar la piedra así como a sacarle pedazos. Un poquito, es como comer polvo, básicamente. Medio dato. No lo hagan, por favor, es malo. Cuando estaba en Francia, estábamos viendo una zona que era Limo Arcilla, así como hartos metros para arriba. Entonces tuvimos que empezar a sacar, a ver, uno por uno, el Limo Arcilla y anotar cuánto medía de espesor. Y así como 100 metros para arriba, así fue muy chistoso. En cualquiera de estas sedimentarias se pueden encontrar fósiles solo en las que sean marinas. Normalmente, hasta arenisca podéis pillar fósiles. Porque las más gruesas suelen moler los fósiles con el movimiento de clastos. Las lutitas están llenas de fósiles. Suelen conservar muy bien esto. Hay gente que come ceolitas. Hoy, ¿verdad? Pues yo tuve que disertar de las ceolitas en química inorgánica. Y se las dan como suplemento a las vacas. La ceolita, por los que no saben, es un mineral que atrapa mucha agua. Y se las dan a las vacas como suplemento alimenticio. Y a veces la gente también se los come para que se retenga más los minerales. Se le forme como una pasta en el estómago y que absorba mejor los minerales. Así no pierdan tanta comida. Cosas tontas que aprendo por ahí. ¿Has ido a la quebrada de Pinte? No la conozco, perdón. ¿Dónde queda eso? Bueno, siguiendo un poquito, por mientras. Ya, las areniscas, ya estamos hablando ya de ambientes, como había dicho, desérticos, hablando de dunas, hablando de playa y también de las partes más bajas de los ríos. Ya vamos a tener granos más gruesos y que van a normalmente acumularse. Y claro, las areniscas seguro las conocen por el Minecraft. La mayoría de la gente que escucho que sabe de las areniscas las conoce del Minecraft. Entonces, claro, estas son típicas de arena compactada que está pegada entre sí. Muchas veces son rojas porque están pegadas por óxidos de hierro. Entonces podéis ver esto de un color como rojo sangre. Y por último tenemos los conglomerados o las brechas, que tenemos rocas con pedazos de piedras muy grandes, que si están redondeados esto se va a llamar conglomerado y está asociado normalmente a ríos. Y si están con pedazos de piedra bien angulosos, bien agudos los cantos, normalmente está asociado a desprendimientos de roca y a derrumbes. Y con eso, bueno, se llama brecha. Al interior de Vallenaria está lleno de fósiles. Hoy no conozco. Ya, chicos, si les dicen datos de algún lugar donde hayan fósiles, prohibido ir a sacarlos. Pueden ir a verlos, a mirarlos, a apreciarlos, pero no los saquen. Porque está penado por la ley. No, no hagan cosas, no hagan tonteras. Hay fósiles en conglomerado en formaciones llamadas maceración. ¿En serio? No sabía. Es que como estas rocas son pedazos grandes y que normalmente se van moviendo cuando se van compactando, suelen moler todo. Entonces, si bien no es imposible que hayan fósiles, yo no conozco ningún caso donde se hayan formado. Rígido. Ya, eso, si veo a alguien sacando fósiles, sobre todo en redes sociales, los funamos. Ya. Entonces, buena Dani, bienvenida. Gracias por pasarte. Ya, entonces ahora hablamos de las rocas sedimentarias químicas. A diferencia de las rocas clásticas, que como había mencionado recién, están formadas por pedacitos de otras rocas, las rocas sedimentarias químicas tienen las características de que se forman por precipitados. Por ejemplo, en el caso más cotidiano, tenemos un agua muy salina y la calentamos, poco a poco se va a ir evaporando y esto va a empezar a hacer que la sal vaya cayendo y se queda al fondo. Un poco lo que pasa, por ejemplo, con las pozas en la playa que se forman como costras de sal. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, en los salares. Las sedimentarias químicas se forman por este tipo de proceso. Básicamente tenemos un fluido que está sobresaturado en algún elemento químico, el cual a medida que se va evaporando deja de disolverlo y empieza a caer poco a poco. Entonces empieza a formar minerales. Los más típicos son, por ejemplo, la halita, la sal de mesa, y los carbonatos. También tenemos el yeso y los fosfatos. En ambiente vaporítico, efectivamente, los salares. Entonces acá tenemos la sal y los carbonatos. Que los carbonatos, como están normalmente asociados al mar, porque tenemos roca muy saturada en sales, agua salada, suelen tener muchos fósiles. Porque como es un precipitado químico, rodea todo, va cayendo de a poquito encima de todo lo que hay abajo. Entonces suele formar muy bien los fósiles. Así que estas son las más típicas donde van a tener fósiles, sobre todo marinos. Ya. Ya, algunos tipos de sedimentarias químicas. Estas se clasifican más que nada en base al tipo de química que tengan las rocas. Vamos a tener las calizas,
acá tenemos otras con fósiles, estos también son amonites. Las calizas que están formadas por carbonatos, en particular calcita. Vamos a tener las fosforitas que están formadas por fosfatos. El carbón mineral que está formado por materia orgánica. El carbón de hecho se puede dividir en más tipos de carbón dependiendo cuán concentrado esté, pero eso ya es otro tema. Y tenemos la roca de yeso que está formada por yeso. De hecho, acá en Santiago, cuando uno va al Cajón del Maipo, está la yesera, pues entonces uno puede ver así como formaciones gigantes de yeso. Entonces, si te interesan los fósiles, a alguien de acá, normalmente tiene que buscar o calizas o yeseras. Porque estos están asociados muchas veces a mar, zonas costeras, y por ende suelen tener harto fósil, en particular las calizas. Ya. Ahora llegamos a las metamórficas. Las metamórficas yo creo que son los tipos de roca más complicados, así que voy a hacer como lo más general posible para no marear a los que no se manejen mucho con términos geológicos, ¿ya? Ya. Primero partimos con el metamorfismo. Muchas veces que le preguntamos a la gente qué es el metamorfismo no sabe definirlo muy bien. Entonces lo voy a definir de una forma simple. El metamorfismo es un proceso en el cual una roca puede naturalmente cambiar para adecuarse a nuevas condiciones debido a que fue sacada de su zona de estabilidad. Estas condiciones suelen ser presión, temperatura y química. Entonces, si cambiamos cualquiera de estas condiciones y le damos suficiente tiempo a una roca para adecuarse, esta va a cambiar su mineralogía y normalmente las texturas que va a formar. Como por ejemplo acá podemos ver estas bandas, que es una textura. Va a mostrar distintos cambios con suficiente tiempo. El metamorfismo puede ocurrir en cualquier tipo de roca preexistente. Necesitamos que tenga una roca la cual le vamos a cambiar estas condiciones. La más importante es la temperatura, ya que si bien los que cachen un poquito más de química se acuerdan, cuando tenemos... Básicamente la temperatura es energía. Entonces para inducir cualquier cambio en la química de algo, tú tienes que darle energía normalmente. Entonces con eso, al darle energía a una roca, vas a hacer que sea más fácil que ocurra este cambio. Ya. Vamos a hablar un poquito de los tipos de metamorfismo. Voy a mencionar algunos. Creo que puse 6, pero hay varios. ¿Los fósiles pueden aguantar metamorfismo? Normalmente no. De hecho, el metamorfismo yo creo que es el peor enemigo de los fósiles porque suele hacerlos mierda. Porque literalmente todos los espacios que quedan donde está el fósil los aplasta y además los minerales que conforman el fósil suelen borrarse. Entonces, el metamorfismo... Por eso, de hecho, no hay tantas cosas en Chile. Particular antiguas, porque todas con los procesos de metamorfismo se borran. Entonces, si bien hay, pero son las que están expuestas. Las que quedaron ya enterradas por mucho tiempo. A ver, si pueden haber. He visto, por ejemplo, amonites que están como doblados así. Porque la roca se movió como plastilina. No es imposible, pero es raro. De hecho, eso define toda la geología. Si se le ocurre alguna cosa, puede pasar, pero suelen ser muy raros. Ya, entonces hablando un poquito del tipo de metamorfismo. En primer lugar tenemos el orogénico o regional, que es el que más conocen a nivel Chile, por ejemplo, o a nivel Sudamérica, en México también, harto. Que, bueno, cuando tenemos procesos de choques de placas a nivel región entera, se comienza a aplastar. Y este aplastamiento básicamente es equivalente a subir la presión. Entonces, esto es lo que se llama un orógeno, una zona donde está chocando dos placas. Y suele claro, producir un aumento de presión que va a producir procesos metamórficos. Ah, y también aumenta la temperatura. En Quebrada de Pinte los cerros son así, como capas de 1000 hojas. ¿Qué puede ser? Eh, Depende. Hay capas así en banditas que también son sedimentarias. Entonces, si hay fósiles, probablemente sean sedimentarias. Ya, después tenemos el de enterramiento, que es el más común, que es un poco el que explicaba a los que hayan visto mi video de la prensa hidráulica, que muchos no me creyeron. Cuando tenemos muchas capas, una tras otra, que se van acumulando por procesos naturales, pongan, por ejemplo, si ustedes no sacuden sus muebles por mucho tiempo, se van a formar capas de polvo. Ahora imagínense eso a escala geológica. Entonces van a formar capas de tierra y se van a formar capas y distintas capas. Y cada vez más. Y si los dejan tranquilos van a seguir acumulándose. Entonces, a medida que se van acumulando, las cosas de más abajo empiezan a tener que soportar cada vez más peso. Y este peso les induce presión. No suele ser mucha comparada con esta, por ejemplo, pero también afecta a largo plazo.
que normalmente suele ser un metamorfismo bajito. Otro de los más interesantes que conozco es el metamorfismo de impacto, que se da más que nada cuando tenemos un meteorito, un objeto espacial, que cae de forma muy abrupta. Entonces, en el momento donde choca, hace que toda la zona alrededor del choque primero se funda. Entonces vamos a tener como una costra que se alcanzó a derretir. Y todo lo que no se alcanzó a derretir fue sometido a un gran aumento de temperatura y a un aumento de presión muy instantáneo. Entonces vamos a tener una zona de metamorfismo con la forma del cráter. De hecho, dicen que han hecho sondeos en la zona donde cayó el meteorito de México, en el Golfo de México. Y abajo se encontraron rocas asociadas al impacto del meteorito que todos teorizan que extinguió los dinosaurios. Entonces, esto existe, es verdad. Y bueno, este tipo de cositas de acá son pedacitos de vidrio que se llaman tectitas. Que normalmente cuando cae el meteorito, parte de lo que se calentó al golpear el suelo y se alcanzó a fundir, sale despedido, se enfría en el aire y forma cositas con forma de gotas. Y estas se llaman tectitas. Las formaciones que presentan laminación pueden ser tanto metamórficas, sedimentarias e ígneas. Verdad, tenéis razón, también pueden ser ígneas. Eso, si ven cosas con capitas, puede ser cualquier cosa. Eh, Hay de todo en la villa del señor. En la viña del señor. Bueno, después seguimos con el metamorfismo de contacto. Cuando tenemos distintas capas sedimentarias, podemos tener que a lo largo de varios millones de años se mete un magma desde la profundidad, que vendría siendo esto naranjito que se ve como Plutón. Y este Plutón normalmente está caliente. Entonces, la temperatura de esto y la presión que hace al subir hace que se empiecen a formar como costras alrededor, como aureolas. Y estas distintas aureolas van a causar un metamorfismo que se llama metamorfismo de contacto. ¿Los diamantes están relacionados al metamorfismo de impacto? No. De hecho, están asociados normalmente, yo diría que es más orogénico, porque son metamorfismos muy fuertes y normalmente ya a profundidades estúpidas, ya vendría siendo del manto. Todos los diamantes que conocemos salen del manto. Ya, pero ¿cuándo su salida de rocas y fósiles? Ya, pues cabrón, métanse al Discord, a los que no sean parte de la comunidad, están invitados al Discord y hagamos su salida en el verano, pues. Vamos a un cerro acá en Santiago, los que sean de acá. Y si me dejan invitado a regiones, yo me pego el viaje. Así que caigo de llegado y me apañan a filmar videos. No, pero eso, yo apaño salir. No tengo auto, sí. Ya. Después tenemos el metasomatismo, que es un tipo extraño de metamorfismo de contacto, en el cual este cuerpo no solo mete temperatura, sino que además, como mencionaba anteriormente, puede salir fluidos de estos cuerpos calientes. Entonces sale agua caliente que va a traspasar todas las rocas que lo envuelvan y van a cambiar su química. Va a ser una cosa que se llama lixiviación, que básicamente va a mover casi todos los iones metálicos del ambiente y va a cambiar la química de esto. Oye, Marquito me dice que diga que te mira. Gracias. Acá la Dani era mi compañera de colegio. Buena, Diego, bienvenido. Muchas gracias por seguir. Los exoscan están relacionados con el metamorfismo de contacto, tienen que ver con la migración iónica. Tengo entendido que los dos. Vale, Guti, por seguir. Los exoscarn. No me acuerdo de los exoscarn. Los Skarn tienen que ver con el metamorfismo de contacto, pero los Exo en particular no me acuerdo. Tendría que buscarlo. No te puedo dar ninguna respuesta segura de momento. Bueno, siguiendo, entonces, tenemos la cataclasis, que este es el último tipo de metamorfismo que voy a mencionar, que de hecho no se ve mucho, pero acá, en esta zona de acá, hay como una línea, no se ve muy bien, que en realidad es el eje de una falla. Entonces, esta roca de acá y esta roca de acá hicieron esto, se deslizaron una contra otra. Entonces, vale lagartija por los 5 bits. Entonces, al deslizarse los dos bloques de roca, la zona donde estaban en contacto se friccionó muy fuerte. Entonces, al friccionar, se calienta. Y este calentamiento hace que se produzca un metamorfismo justo en el eje de las fallas. Yo me voy a enterrar el 24 y vuelvo el 27 a ver la cascada invertida en San Clemente. ¡Ay, qué lindo! Yo no la logré ver. Nosotros andábamos por allá en campo, pero no logré verla. Hay tantos lugares bonitos que me gustaría visitar, pero para todo necesito auto y yo no manejo. Tengo licencia, pero no manejo.
Ya, entonces, siguiendo con las metamórficas, para no alargar tanto la clase, porque llevo como hora y media y esto va a YouTube. Tengo que cortarlo. Ya, hay un concepto importante que se llama el protolito. El protolito normalmente se refiere cuando estamos hablando de la roca que al metamorfizarse dio origen a la roca metamórfica que estamos viendo. La más común y la más conocida es el mármol y la caliza. El mármol es un tipo de roca metamórfica que viene del protolito de una caliza. Entonces tenemos una caliza que es una sedimentaria química, como vimos anteriormente, que mediante procesos de compresión y recristalización se convierte en el mármol. Y estos mármoles son deliciosos para hacer muebles de cocina. Ahora, hola, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta que terminemos. Deberíamos terminar en un ratito, porque de hecho ya es bien tarde. ¿Qué opinas como geólogo de la creencia de que los cuarzos, tienen energía? Oh, no me hagáis meterme ahí. Solo puedo decir XD. Me he puesto a pelear con mucha gente por esto. Ya, entonces, hay dos tipos de rocas metamórficas. Tenemos en primer lugar las metapelitas. Las metapelitas son un tipo de roca metamórfica que vienen de rocas sedimentarias. Y estas normalmente se clasifican por cuán gruesos sean. Pregunte nomás, Dani. Yo estoy leyendo lo más que puedo el chat acá. Entonces, vamos a tener de más fino a más grueso la piedra pizarra, la filita, los esquistos y los gneiss. La pizarra es súper común porque normalmente la usan para hacer tejas. Es súper común. Esta además que la conocen. Se usa para hacer tejas, para hacer suelo. Y de hecho se llama pizarra porque era la que se usaba originalmente con las pizarras a tiza. Porque como es rugosita, deja la marca de la tiza cuando la raspan contra ella. Así que eso. La filita ya tenemos... la pizarra se rompe en laminitas muy finas, como se puede ver acá. Después tenemos la filita que empezamos a tener capitas un poquito más gruesas. Posteriormente tenemos los esquistos que forman estos como nudos que se ven acá, que yo los asocio como los nudos de los árboles. Y por último los gneiss, que ya se empiezan a formar bandas de distintos colores. Normalmente unas bandas oscuras con bandas claras entre medio. Porque se empiezan como a separar los minerales por color. Ya. Y por otro lado tenemos las metabasitas, esto para terminar. Estas son un poquito más complicadas. Las metabasitas son rocas metamórficas que vienen desde una roca ígnea. La roca ígnea se metamorfizó en una metamórfica. Entonces, este diagrama horrible que se ve acá son los distintos tipos de rocas metamórficas. Cada uno de estos campos azules es el nombre de una roca metamórfica. En el eje hacia arriba tenemos la presión y en el eje horizontal tenemos la temperatura. Entonces, si tenemos un tipo de roca y la sabemos identificar, podemos decir a qué presión y temperatura se formó. Y eso nos puede decir así como, no, esto es de enterramiento, no, esto es de orógeno, no, esto es de choque, cosas así. Entonces, acá para poner tres ejemplos, tenemos los esquistos, los que mencionaba anteriormente, estos de acá. Y acá tenemos dos zonas, los esquistos verdes y los esquistos azules, que son nombrados así por el color que tienen, por los minerales que tienen. Entonces, en los esquistos verdes acá es verde, claramente. Y los esquistos azules tienen cristales azulitos. Y la otra que quería destacar son la eclogita, esta roca verdosa con rojo de acá, que esta es súper interesante. De hecho, yo pude ver una que tenían en la U, que literalmente se asocia con cuando tenemos subducción, la colita de más abajo que queda de la placa que se está metiendo sufre tan alto grado metamórfico que se convierte en esto. Y esta roca es una mezcla de granates que vendría siendo los cristales rojitos con unos piroxenos que se llaman onfacita, que son los verdes. Entonces estas son las rocas como más metamórficas que se pueden tener antes de que se derritan. Y esa vendría siendo la clase. Espero que les haya gustado, chiquillos. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó alguna pregunta?